Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre los modelos TCP, IP y los OSI. Mi nombre es William James Torres, desde San Andrés. Estaré explicando el día de hoy, profesor, a qué se refieren estos modelos. Bueno, se dice que los modelos TPC o IP es un protocolo de enlace de datos que se usa en Internet para que los ordenadores y otros dispositivos envíen y reciban datos. En inglés esto se pronuncia Transmission Control Protocol e Internet Protocol, que es protocolo de control de transmisión, protocolo de Internet. ¿Qué hace este TPC o IP? Determina cómo los ordenadores transferibles datos de un dispositivo a otro. Estos datos deben ser exactos para que el receptor obtenga la misma información que envía por el emisor. ¿Qué es el TCP o el IP? ¿Cómo funciona? Garantizan que cada comunicación llegue intacta al destino deseado. El modelo TCP o IP divide los datos en paquetes y luego los vuelve a juntar para formar el mensaje completo en el destino. Envía los datos en paquetes pequeños hacen que sea más fácil mantener la exactitud que enviando los datos a la vez. Después de dividir un mensaje individual en paquetes, estos pueden recorrer divisores caminos en caso de congestión. ¿Cómo enviar distintas tarjetas de cumpleaños a la misma casa por correo? Las tarjetas empiezan su recorrido en la casa, pero podrían introducirlas en un buzón diferente de modo que cada una tenga una trayectoria distinta hasta la dirección de destinatario. Bueno. Estos se dividen en unas capas. Las capas son las siguientes. Capa física. La capa física es la capa específica de la característica del hardware que se utilizará para las redes. Por ejemplo, la capa de red física especifica las características físicas del medio de comunicación. La capa física describe los estándares de hardware como IEEE 802.3, la especificación del medio de red Ethernet y RS-232, la especificación para los conectores estándar. Enlaces de datos. Entonces, decimos que en los enlaces de datos o capas de Internet, también llamadas capas de red, controlan el flujo y el enrutamiento de tráfico para garantizar que los datos sean enviados de forma rápida y correcta. Estas capas también es responsable de volver a juntar el paquete de datos en el destino. Si hay mucho tráfico en el Internet, esta capa puede tardar poco más en enviar un archivo pero es menos probable que el archivo se dañe. La capa de red. La capa de red además de convertir los segmentos que ofrece la capa 4 en paquetes de red, la capa de red enruta estos paquetes utilizando y seleccionando las mejores rutas para realizar la transferencia. Capa de transporte. La capa de transporte es la que proporciona una conexión de datos fiable entre los dispositivos de comunicación. Es como enviar un paquete asegurado. La capa de transporte divide los datos en paquetes, confirma los paquetes que han recibido del remitente y se asegura que el destinatario confirme los paquetes recibidos por su parte. Las aplicaciones, capas de aplicaciones. Estas capas de aplicaciones es el grupo de aplicación que permite al usuario acceder a la red. Para la mayoría de nosotros esto significa
un correo electrónico, las aplicaciones de mensajería y programas de almacenamiento en la nube. Esto es lo que el usuario final ve como lo que se interactúa y recibe y envía datos. Entonces, hay unos modelos, ¿cierto? Los modelos OSI. Estos modelos OSI, este modelo ¿qué es el modelo OSI? El modelo OSI imagina que trabajas en un departamento de marketing en una empresa de tecnología. Vives en México y tu lengua materna es el español. Sin embargo, en tu comunicación día a día debes comunicarte con desarrolladores ingleses, analistas de mercadeo italianos u administradores de contenido estadounidenses y un director de mercancía coreano, pero que vives en California. Ni qué decir de todas esas comunicaciones de ocurrir en un único idioma, muy probablemente en inglés. El modelo OSIS, Open System Interconnected, conexiones de sistemas abiertos, es un modelo teórico creado para ayudar a garantizar que todas las comunicaciones entre computadoras y dispositivos ocurran en un idioma, a fin de que todos los dispositivos involucrados puedan entenderse entre sí y los mensajes se entreguen correctamente. Así, el modelo OSI consiste en un sistema de comunicaciones compuesto por 7 capas, cada una con sus funciones y protocolos de comunicación específicos. ¿Cuáles son esas capas? Esas capas son capa física, la capa física, aquí donde tiene lugar la transferencia física de los datos brutos. Los bits se transfieren mediante un pulso electrónico, la luz u onda de radio, ya que a través de los cables o de tecnologías inalámbricas. Las capas de enlace. Las capas de enlace o capas de enlace de datos. Los datos se componen de dos partes: LLC, Logical Link Control, control de enlaces lógicos, y MAC, Media Access Control, control de accesos a medidas. El primero identifica los protocolos físicos utilizados para la red donde se estableció la conexión, mientras que el segundo utiliza la dirección MAC para establecer conexiones entre dispositivos y permisos de transferencia y recibir datos. Capas de red. Además de convertir los segmentos que ofrece la capa 4 en la capa de red enruta estos paquetes analizando y seleccionando las mejores rutas para realizar la transferencia. Capa de transporte. La capa de transporte gestiona el flujo de transferencia según el ancho de banda y otras especificaciones, principalmente a través de los protocolos como TCP y UDP. Al usar el protocolo TCP, por ejemplo, esta capa puede dividir los datos en segmentos para simplificar su transferencia y volver a ensamblarlos en otro extremo de la comunicación. Capas de sesión. La capa de sesión es donde se inicia, gestiona y termina las sesiones de transferencia de datos entre dispositivos. También puede realizar comprobaciones periódicas para garantizar que una nueva sesión de transferencia se reanude desde el principio para que no se dañen los datos y la información en caso de una interrupción abrupta. Capa de presentación. Y capas de aplicación. La capa de aplicación es un conjunto de aplicaciones que permite al usuario acceder a la red. Para la mayoría de nosotros esto significa un correo electrónico y la capa de mensajería y los programas de almacenamiento en las nubes. Esto es lo que los usuarios ven como lo que interactúa, recibir y ligar datos.
los modelos POSIX y los modelos TSP. Según lo analizado, se crearon para organizar y estandarizar los diferentes procesos involucrados en la comunicación de la computadora y la red. Y para ello, es fundamental utilizar protocolos abiertos y aplicaciones ampliamente difundidos.